Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de NEZ Online que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la compañía de telecomunicaciones Evolutio. Se transmite simultáneamente por Teams de Microsoft y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el placer de acoger en NEZ Online la intervención de don Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem, Galicia en Común, en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo está usted, don Pablo? ¿Cómo están afrontando usted, su familia y sus colaboradores esta pandemia? ¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que no me puedo quejar en lo familiar. Pues no hemos tenido ningún caso grave de coronavirus. La verdad que a mi familia no le ha tocado, ¿no? Esta terrible papeleta y sí, pues muy preocupado por lo que está viviendo el país, por lo que están viviendo nuestros compatriotas y trabajando, pues 24 horas al día, 7 días a la semana en poder tomar medidas, en poder ayudar a que el gobierno tome medidas para proteger al conjunto de la población, pues con preocupación, con mucho trabajo, pero también con un sentimiento de que, bueno, pues yo en particular, en lo personal, pues he sido afortunado de que no me toque esta pandemia y tener un trabajo y poder llegar a fin de mes, que no es lo que le pasa a todo el mundo en nuestro país en estos momentos. Señor Echenique, nunca antes unos presupuestos habían obtenido el apoyo de tantos escaños en el Congreso de los Diputados, 188, y de tantos partidos políticos, 11, para elaborar unas cuentas de país. Además, ha sido en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Aunque sin duda ha sido un esfuerzo en el que han estado muy implicados el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias, por lo mucho que se jugaban, muchos analistas destacan el trabajo de filtré de geometría variable desarrollado por los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos. Y se destaca particularmente el papel desempeñado por usted, testigo y protagonista activo en negociaciones clave. ¿Cómo se han tejido los acuerdos? ¿En qué partidas y aspectos se ha tenido que ceder más respecto del proyecto original? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí, en definitiva? Bueno, en primer lugar, efectivamente, como comenta, creo que hay que poner en valor lo que ocurrió, ¿no? La semana pasada. Una mayoría parlamentaria, como bien ha dicho, de casi 190 escaños, podríamos decir una mayoría cualificada, una mayoría que está a medio camino entre la mayoría absoluta y los 3/5, ¿no?, del Congreso de los Diputados. 11 partidos distintos apoyando unas cuentas, algo histórico en nuestro país, una aprobación presupuestaria que en primer lugar augura una legislatura larga, augura un gobierno de coalición que va a durar como poco hasta el final de esta legislatura, y también significa, y creo que esto hay que decirlo, el fracaso de un plan. El fracaso de un plan de las fuerzas de derecha y de ultraderecha, no solamente política, sino también mediática, por aprovechar una terrible pandemia para tumbar al gobierno de coalición, aunque se ha calificado de ilegítimo desde el primer día. Y esta aprobación presupuestaria, más allá de lo que significan los presupuestos, que luego, si tengo tiempo, entraré al detalle, suponen algo clave en nuestro país. Suponen, por primera vez en muchos años, estabilidad. Después de 4 elecciones generales en 5 años, después de un número de investiduras fallidas, pues estos presupuestos vienen a cerrar un ciclo y vienen a abrir una nueva etapa que está caracterizada, por un lado, por un gobierno de coalición, que es la primera vez que hay un gobierno de este tipo desde la recuperación de nuestra democracia, y también por esa mayoría progresista y plurinacional, si me
si me permiten la calificación, que se ha consolidado en torno a estos presupuestos. Y creo que en este cierre del ciclo, en esta apertura de una nueva etapa, pues es un buen momento para hacer memoria y para recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Es muy importante entender lo que ha ocurrido para comprender, ¿no?, la historia reciente de nuestro país. En pocas palabras, estos 5 años de inestabilidad política que ha vivido España no han sido otra cosa desde mi punto de vista que los intentos de amplios sectores de poder político, de poder económico y de poder mediático de evitar precisamente que esta mayoría democrática expresada en las urnas se consolidase. Esto lo digo sin ningún tipo de acritud, porque somos conocedores de las reglas de juego y siempre lo hemos sido, pero es un hecho histórico. Se ha intentado durante estos años, fundamentalmente, que Unidas Podemos no entrara en el gobierno de España. Es decir, se ha intentado negar los derechos políticos de millones de españoles que votan en Unidas Podemos y que, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otro votante, pues tiene derecho a ver a su formación política representada en el gobierno de España. Y el elemento más evidente, poco mencionado y ciertamente impactante que sostiene desde mi punto de vista esta afirmación, es el hecho de que la mayoría parlamentaria que se consolidó la semana pasada en torno a los presupuestos lleva de hecho existiendo ininterrumpidamente desde diciembre de 2015, la misma mayoría parlamentaria. Si hacemos la cuenta, teniendo en cuenta, digamos, que la mitad del espacio posconvergente, ¿no?, que ahora está dividido, pero que en años anteriores estaba unido, ha apoyado los presupuestos, si hacemos la cuenta retrospectiva, vemos que en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, la mayoría que esta semana pasada se consolidó representaba 182 escaños después del 20 de diciembre de 2015. Es decir, ya existía. Es decir, ya podría haber habido un gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sustentado en esta mayoría parlamentaria y, sin embargo, se intentó forzar un gobierno en minoría de PSOE y Ciudadanos. Las bases de Podemos se negaron a esa posibilidad y hubo una repetición electoral. En las elecciones del 26 de junio de 2016, esta mayoría vuelve a existir, un poco más exigua, 176 escaños, pero todavía mayoría absoluta. ¿Qué ocurre después de estas elecciones? Bueno, se desata un ataque feroz para quebrar al PSOE y obligarle a investir un gobierno en minoría de Mariano Rajoy. Y la prueba de que esa mayoría absoluta progresista y plurinacional existía después del 26 de junio de 2016, pues es precisamente la moción de censura que con esa misma mayoría desaloja al Partido Popular de la Moncloa y hace presidente a Pedro Sánchez. Debido a las tensiones en Cataluña, como todo el mundo conoce, pues se caen los primeros presupuestos de esa legislatura y hay una repetición electoral. El 28 de abril de 2019, esta mayoría tiene 196 escaños, es decir, vuelve a existir esta mayoría. Se nos dice primero que Podemos no puede entrar en el gobierno, se fuerza a algo inédito en la historia de los partidos políticos, y es que el líder de nuestra formación política tenga que dar un paso a un lado, y como todo el mundo conoce, las negociaciones para formar gobierno después de este paso a un lado fracasan y nos vemos abocados a una nueva repetición electoral. El final de la historia todo el mundo lo conoce. El 10 de noviembre de 2019 los españoles vuelven a votar lo mismo, vuelve a consolidarse esa mayoría progresista y plurinacional, esta vez con cerca de 190 escaños, como hemos comentado. Se produce la investidura de Pedro Sánchez por 167
de sus escaños y finalmente la semana pasada se acaba de consolidar la mayoría con, como decía, casi 190 escaños. Esto es la historia del último lustro en España. Ahí está la hemeroteca, no estoy desvelando nada que la gente no conozca. Y también está en la hemeroteca, y con esto voy acabando la pregunta, cómo se intentó subvertir esta mayoría democrática durante 5 años. Se hizo mediante una curiosa pinza. De un lado, ciertos medios de comunicación de tendencia de derechas y ayudados, de hecho, por las cloacas del Estado, se dedicaron a mentir directamente sobre nuestra formación política para intentar alterar el proceso democrático, para intentar evitar que entráramos en el gobierno. Y, del otro lado, más sutilmente, aunque tampoco muy sutilmente, ciertos medios supuestamente progresistas desplegaron un intenso argumentario diciendo que no teníamos que estar en el gobierno, que de algún modo teníamos que regalar millones de votos de izquierdas para que con ellos se pudieran hacer políticas económicas de derechas. Bueno, este rechazo por parte de muchos poderes en España a aceptar la voluntad del pueblo español, pues ha traído mucha inestabilidad a nuestro país durante 5 años, ha traído mucho desgaste institucional y posiblemente haya ayudado también al crecimiento de la ultraderecha en España. Ha sido enormemente difícil, pero hemos perseverado y hemos conseguido algo que yo creo que es muy positivo para España, y es que millones de ciudadanos, millones de personas que votaban opciones políticas que supuestamente no estaban llamadas a gobernar, pues han sido incorporadas a la gobernabilidad del país. Y creo que es bueno que millones de españoles que, como digo, se les habían negado sus derechos políticos durante años, se puedan incorporar a la gobernabilidad del país. Creo que es sano para nuestra democracia. Y como es normal, pues cuando se respeta la voluntad democrática de los españoles y eso se articula en términos de mayorías parlamentarias, pues llega la estabilidad política, que es lo que llegó la semana pasada, y es lo que, bueno, pues por primera vez en 5 años podemos celebrar como una estabilidad institucional que espero que nos sirva para mitigar los efectos de la epidemia y también para una reconstrucción económica con bases sólidas y que permita proteger las vidas de la gente. Esta estabilidad también se ve reflejada en el griterío, en el ruido, en fin, en la manera tan poco edificante de hacer política que estamos viendo por parte de las fuerzas de la derecha y la extrema derecha, incluso con, bueno, pues ciertos pronunciamientos de militares retirados en los últimos días. Ese griterío significa que haya estabilidad, que las derechas se ven fuera del gobierno durante mucho tiempo y creo que eso, que a estas fuerzas políticas no les gusta, paradójicamente o sin paradoja, pues va a ser muy bueno para nuestro país. Muchas gracias, señor Echenique, por esta larga explicación. Le rogaría que abreviase lo posible en la respuesta, ya sé que no es fácil. ¿Qué contienen estos presupuestos en términos generales? ¿Qué tiene usted que decir a quienes señalan que estas cuentas no son sostenibles porque se basan en unos ingresos imposibles de conseguir y porque resultará muy difícil alcanzar la meta del mayor gasto social de la historia, 239.000 millones de euros? ¿Es realista el cuadro macroeconómico que, entre otros objetivos, prevé la reducción del déficit en 3,6 el año que viene? Bueno, lo primero que tengo que decir es que evidentemente en tiempos de pandemia hacer estimaciones macroeconómicas es muy difícil. No creo que haya ningún organismo nacional o internacional que sea capaz de poner la mano en el fuego por unos números muy concretos, ¿no? Las estimaciones que hace el Gobierno de España pues son las mejores que puede hacer, como todos los demás gobiernos, y sobre todo lo que le diría a las personas que critican estas cuentas es que tienen que entender
que ha cambiado el paradigma. Es decir, lo primero que significan estos presupuestos es que se acabó la austeridad, que esa ideología fracasada y cruel que trajo mucho sufrimiento a los ciudadanos de nuestro país en la anterior crisis y que además fracasó en términos económicos, pues ya no existe. Se ha pasado página, se ha comprendido que era un error y que era un fracaso, y en contra de lo que se nos decía en la anterior crisis, que se nos decía que no había alternativa, que lo único que se podía hacer era recortar en salarios, recortar en servicios públicos. Bueno, pues ahora mismo todos los organismos internacionales, no solamente Unidas Podemos, las bases electorales de Unidas Podemos o del PSOE, están diciendo todo lo contrario. El Fondo Monetario Internacional, las instituciones de la Unión Europea, hay un consenso respecto de que cuando viene una crisis grave como la que tenemos encima, lo que tienen que hacer los estados es aumentar fuertemente su inversión pública para proteger a la gente y para relanzar la economía. Y como digo, esto no lo decimos únicamente nosotros, no lo dice únicamente el gobierno, lo dicen los organismos europeos. De hecho, Europa levanta la cláusula de estabilidad y permite, bueno, pues que España pueda incurrir en deuda, como todos los demás países de Europa, un 11,3% de déficit en 2020, un 7,7% en 2021, según este proyecto de presupuestos. Esto supone casi un 20% del PIB en 2 años, alrededor de 200.000 millones de euros de deuda pública adicional en 2 años para proteger la economía, los negocios y a las familias. De hecho, ayer mismo conocíamos cómo el Banco Central Europeo pues pone a disposición de los países de la Unión 500.000 millones de euros adicionales para compra de deuda. Por otro lado, Europa también aprueba una movilización histórica de fondos europeos, aprueba algo histórico en la Unión Europea, que es, por un lado, la mutualización de la deuda y, por otro lado, transferencias directas, que no son préstamos, sino que son transferencias directas, y parece que anoche pues ha conseguido que Hungría y Polonia finalmente levanten el veto que tenían a la disposición de estos fondos. ¿Esto en qué se traduce en España, en los presupuestos generales del Estado? Bueno, pues se traduce en unos presupuestos históricamente expansivos, más del 50% de aumento del techo de gasto, algo nunca visto, que en partidas concretas pues supone, por ejemplo, aumentar un 150% de inversión pública en sanidad, un 70% en educación, un 46% en dependencia, un 80% en investigación y ciencia, un 30% en fomento del empleo o un 157% en políticas de igualdad, por poner tan solo algunos ejemplos. También permite canalizar una cantidad muy importante de fondos en la mejora de nuestra matriz productiva, en una reindustrialización sostenible, en una transición ecológica, y además se acompaña de este acuerdo pues ciertos acuerdos concomitantes que hemos conseguido en este momento respecto de desahucios, de parar los desahucios, de regular el precio de los alquileres o de mejorar el ingreso mínimo vital. Sabemos que esto no va a alcanzar, y con esto voy acabando. La crisis que tenemos delante es muy grave. Hay que hacer mucho más para proteger los negocios, para proteger a las familias y para proteger a las personas en nuestro país, pero es un hecho que estos presupuestos en materia económica también representan un cambio de época, representan pues la muerte de la ideología neoliberal de la austeridad, y creo que eso también es una buena noticia para Europa y para España. Decía ayer en una entrevista a Luis Garicano que los presupuestos son un triunfo de Podemos. Yo creo que exagera. Primero porque hay un consenso internacional en este sentido,
Segundo, porque en todo caso sería, como digo, un triunfo de nuestro país, no un triunfo de Podemos, pero sí es cierto que de algún modo los que llevamos años diciendo que la austeridad no solamente es cruel con las personas, sino que también es una ideología ineficaz que no sirve para mejorar la economía, nos sentimos de algún modo reivindicados por este momento histórico en el cual se ha pasado página a estas recetas que han traído tanto dolor y una década perdida a la economía española. Señor Echenique, uno de los pilares de la actividad parlamentaria de su grupo es el binomio feminismo más cultura. A ello se va a referir doña Sofía Castañón, portavoz adjunta del grupo Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común. Buenos días, doña Sofía. Buenos días. Adelante. Bien, bueno, un placer charlar en este momento. Y una de las cosas que estaba pensando, enlazando con esta idea del feminismo que introducíais y sabiendo además que ha descrito muy bien Pablo Echenique cómo ha sido la actividad del último mes con los presupuestos, los poquitos ratos que nos quedan, a veces tenemos ocasión hasta de hablar de cultura y hablar de series. Ambos somos bastante seriéfilos y ahí creo que es importante no solamente por una cuestión del entretenimiento, que es necesario, y también de la belleza y de la reflexión, sino también porque la cultura no solamente retrata épocas, sino que además puede promover propuestas también y por lo tanto hacer que permeen en nuestra sociedad. Y leyendo un libro muy recomendable de Laila Martínez, que se titula Utopía no es una isla, una de las reflexiones que hace y que tiene que ver con muchas de las series que ahora mismo podemos comentar Pablo y yo en los días de trabajo parlamentario, es la cantidad, la oleada de distopías que existen, y más en un año como el 2020, que es un año en el que por un lado es difícil o se complica más poder tener una visión optimista de las cosas y del futuro más próximo. Esas distopías lo que hacen, reflexiona Martínez, es al final llevarnos a cierto inmovilismo, y posturas quizás más conservadoras, y pensar que el futuro no nos deparará nada bueno. Claro, al mismo tiempo vemos unas movilizaciones históricas, tanto de las mujeres que salen a la calle. Pienso en que ahora mismo están las argentinas peleando por su derecho a poder decidir sobre su propio cuerpo y pidiendo que por fin haya una ley que garantice la interrupción voluntaria del embarazo con plenos derechos. Pienso en las movilizaciones que hay en torno al clima, a la crisis climática que estamos viviendo, a los servicios públicos, y ahí quería preguntarte, Pablo, y que nos dijeras en esta oleada en la que creo que sí que tenemos muchos motivos para ser optimistas, necesitamos también tener horizontes. Hablamos del horizonte republicano como un horizonte que es feminista, que es ecologista, que es garante de los servicios públicos. ¿Qué contenido tiene, aparte del obvio que es que elijamos de manera democrática la jefatura del Estado, qué contenido tiene para ti esa república? Señor Echenique. Sí, muchas gracias. En primer lugar, como muy bien ha comentado Sofía, lo primero que para mí es importante dejar claro es que tal y como nosotros entendemos los valores republicanos, tal y como Unidas Podemos entiende los valores republicanos, estos van mucho más allá del método de elección del jefe del Estado, ¿no? El lema republicano francés que reza libertad, igualdad y fraternidad, yo introduciría una palabra más, yo introduciría solidaridad. Yo diría libertad, igualdad, solidaridad y fraternidad. ¿Por qué? Porque creo que esto forma una cadena conceptual. En primer lugar, la libertad. La libertad no puede existir sin la siguiente pieza de la cadena, que es la igualdad. Sin la igualdad material, sin que todo el mundo tenga garantizada una vida digna, no puede haber libertad. Esto es
absolutamente evidente y es la manera republicana de entender la libertad. Y para que haya igualdad no puede haberla sin la siguiente pieza de la cadena, que es la solidaridad. La solidaridad entre clases sociales, entre territorios, entre generaciones, entre sexos, ¿no? Creo que no puede existir la igualdad sin esa siguiente pieza de la cadena, que es la solidaridad material. Y por último, no puede existir la solidaridad sin fraternidad, es decir, sin un sentimiento de hermandad o de sororidad en términos feministas entre clases, entre territorios del Estado o entre generaciones, ¿no? Esto es una manera republicana de entender cómo tiene que funcionar un país, cómo tiene que funcionar una sociedad para que todo el mundo pueda tener una vida digna y una vida completa. Y en lo concreto, creo que también se revela la necesidad de que existan ciertos valores republicanos, ¿no? Y esto se ve si miramos los retos de país que tenemos por delante. España tiene un reto territorial. En estos momentos, los apoyos de la monarquía en Euskadi o en Cataluña son muy exiguos y, por lo tanto, parece evidente que hay un posible camino hacia una resolución de los conflictos territoriales, que sería una república solidaria y plurinacional, como la denominamos nosotros, en la cual todos los pueblos, todos los territorios de nuestro país se pudieran sentir cómodos. Por otro lado, hay un reto de desigualdad en nuestro país, de desigualdad material, la necesidad de hacer una reforma fiscal progresiva y, de nuevo, parece bastante evidente que una familia de clase muy alta que utiliza la educación y la sanidad privada como es la familia real, pues difícilmente puede representar este reto. Tenemos también el reto de modernizar la matriz productiva en España. Tenemos el reto de apostar por sectores empresariales que aportan valor, que aportan innovación, que aportan empleos estables frente a otros sectores empresariales tradicionalmente representados por la monarquía, que son sectores, pues más especulativos, más rentistas, más financieros, más basados en sectores económicos que generan burbujas, ¿no? Como es la construcción. Y, de nuevo, creo que esta modernización del tejido empresarial español también es un valor republicano. Por supuesto, el feminismo, como ha comentado Sofía, no tenemos una constitución muy feminista, pero de hecho hay incluso un artículo abiertamente discriminatorio, y ese artículo está en el título de la corona, ¿no? Con lo cual, de nuevo, parece como que los valores republicanos serían capaces de representar mejor pues ese impulso feminista, ¿no? Y por último, por penúltimo, tenemos un reto con la limpieza democrática de nuestras instituciones. Creo que con las últimas informaciones que estamos viendo del rey emérito, no hace ni siquiera falta que me detenga en por qué la monarquía no puede representar ese reto de modernización, de limpieza democrática. Y por último, ahora sí, tenemos el reto de incorporar a los jóvenes a nuestra economía y al futuro de nuestro país. Y es, de hecho, entre la juventud donde más apoyo tiene la República, y yo creo que es la juventud de nuestro país quienes están llamados a construir, ¿no? ese horizonte republicano. Y por acabar, me gustaría dejar claro que nosotros no lo vemos como un asunto ideológico. Nosotros pensamos que los valores republicanos tienen que ver con tener claro qué futuro queremos para nuestro país.
creo que cada persona tiene que preguntarse, pues por ejemplo, creo que la diversidad lingüística y cultural de España es una riqueza. Creo en una solución dialogada de los conflictos territoriales. Me desagrada este espíritu de la por ellos. Creo que tiene que haber servicios públicos y redistribución de la riqueza como base de la libertad. Creo que tenemos que modernizar el sistema productivo apostando por empresas que generen valor y por una transición ecológica. Soy feminista. Me repugna la corrupción. Creo que el futuro es de los jóvenes y que los jóvenes merecen un país en el que poder desarrollar su proyecto de vida. Bueno, si contestas que sí a todas estas preguntas, pues eres republicano. Y ese horizonte republicano creo que acabará llegando más pronto que tarde, porque es una cuestión de modernización de España y de progreso. Señor Echenique, Ángeles Basanta, por el chat de Teams, le pregunta si piensa que el rey actual, Felipe VI, debería pronunciarse y dar explicaciones si quiere evitar verse más implicado por la onda expansiva de los procesos abiertos a su padre. ¿Cree usted que está calando la idea de que Podemos pretende torcer el camino del PSOE para colaborar desde la coalición de gobierno en la caída de la monarquía y del régimen del 78? Fernando Jáuregui le pregunta si podrían llegar a plantear ustedes una modificación sustancial de la Constitución en línea con lo que usted ha comentado en esta misma legislatura. Vale, son tres preguntas diferentes, voy a cada una de ellas. Respecto de la primera, yo no me atrevería a dar consejos a Felipe VI, pero sí creo que mucha gente piensa eso. Es decir, creo que mucha gente piensa que debería pronunciarse. Yo no me atrevo a dar mi opinión personal, pero sí creo que esa opinión está bastante extendida. Respecto a la segunda pregunta, paradójicamente, creo que todo el mundo se está dando cuenta también que no somos precisamente las fuerzas republicanas quienes estamos trabajando con mayor intensidad en acercar ese horizonte republicano. Creo que cada vez que vemos un nuevo escándalo por parte del rey emérito, como el que veíamos esta semana, en el cual pues básicamente ha confesado que había evadido impuestos y como esto ha salido a la luz, pues ha tenido que pagarlos. Pensamos que esos elementos de escándalo en torno a la figura del rey emérito y también esa tendencia equivocada desde nuestro punto de vista estratégico por parte de la extrema derecha de reivindicar con más fuerza que nadie la monarquía, pensamos que esos dos elementos son los que más acercan el horizonte republicano en España y paradójicamente no el trabajo de las fuerzas republicanas que estamos representadas en el Congreso de los Diputados. Y por último, la pregunta sobre la reforma constitucional. Evidentemente nosotros pensamos, como piensa la mayoría de los españoles, que hay que reformar la Constitución española. Es una de las constituciones menos reformadas de Europa y es síntoma de salud democrática que los pueblos vayan actualizando mediante la soberanía popular periódicamente sus constituciones. Esto lo hacen todos los países del mundo, esto da más vigor y más actualidad a las cartas magnas y nosotros evidentemente pensamos como la mayoría del pueblo español y es que después de 40 años pues convendría hacer una serie de reformas en la Constitución española. Pero también somos conscientes de la correlación de fuerzas y de las mayorías parlamentarias que hay en estos momentos. Y sabemos que en estos momentos pues es delicado abordar los detalles concretos de una reforma constitucional por las mayorías parlamentarias existentes. Pero obviamente nosotros apostamos políticamente por una reforma porque además entendemos que eso daría mayor salud a la Carta Magna, como pasa
en los países que hacen reformas periódicas de su ley. ¿Lo considera posible usted en esta reforma, iniciar esta reforma constitucional en esta misma legislatura? Creo que es difícil. Quiero ser muy sincero. Creo que es difícil. Creo que hay una enorme polarización en la sociedad y creo además que tenemos tareas muy urgentes por delante. La primera de ellas la vacunación, ¿no? Que nos va a ayudar a situar a nuestro país en una nueva etapa, espero que mejor, que nos permita levantar cabeza, ¿no? Y además la correlación de fuerzas parlamentarias que comentaba antes. Creo que es difícil. La reforma creo que tenemos que ponerla en el horizonte, creo que tenemos que debatir de ella, creo que tenemos que hablar en nuestra sociedad en qué mejoras habría que hacer en la Constitución, pero siendo objetivos y siendo realistas y viendo el panorama político actual, se antoja difícil abordar una reforma en estos momentos. Muchas gracias. Uno de los colectivos más castigados por la pandemia es el de los autónomos y contamos en este evento online de Nueva Economía Forum con doña María José Landaburu, secretaria general de UATAE, Unión de Asociaciones de Autónomos y Emprendedores. Buenos días, señora Landaburu. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer que me permitan no solo asistir a este encuentro tan interesante, sino además participar. Y luego en calidad de secretaria general de una organización que, como usted bien ha dicho, es de autónomos y desde luego no les revelo nada si les digo que es un colectivo que ha sido muy duramente castigado por esta crisis. Muy vinculados al turismo, muy vinculados al sector servicios y, por tanto, con muchas de las actividades que desarrollamos en primera persona paralizadas por disposición de la ley o muy directamente afectadas. Yo escuchaba al señor Echenique y cuando nos planteaba un escenario que ya todos vislumbramos, ¿no?, de la posible vacuna, de una estabilidad presupuestaria, de una cierta tranquilidad de legislatura, de Europa, que parece que por primera vez mira a los ciudadanos cara a cara y decide no apostar por los recortes, sino por el compromiso con nosotras y nosotros, yo le quiero plantear al señor Echenique dos reflexiones. Si en este contexto, y para esta legislatura que se nos plantea larga, podríamos abordar dos actuaciones fundamentales. Una que es estrictamente coyuntural y tiene que ver con la pandemia y otra más estructural. Desde el punto de vista coyuntural, como les decía, el trabajo autónomo ha sufrido muchísimo. Es verdad que durante la primera ola de la crisis el Gobierno adoptó una serie de medidas enmarcadas en lo que se llamó escudo social, llegó a proteger a más de la mitad del colectivo y, por tanto, fue muy, muy importante. No sé si se me escucha. ¿Sí? Sí, se le oye, sí. Bien, perdone. Pero en esta segunda ola, sin embargo, estamos recabando, estamos necesitando otro tipo de medidas que directamente ayuden a los colectivos más afectados. Estoy hablando del ocio nocturno, estoy hablando de la hostelería, del comercio, etcétera, etcétera, a imagen y semejanza de lo que se ha hecho en Europa. No sé si podría el señor Echenique aclararnos si en esta legislatura sería posible intentar ampliar el escudo de protección. Y por otro lado, hay otra serie de medidas que son estructurales y que también necesitamos. Probablemente nos ha afectado tanto la crisis porque somos un colectivo que, por un lado, tiene un sistema de protección social que es injusto y que nos convierte en jubilados pobres, nos convierte en madres y padres que tenemos que renunciar a la actividad para poder serlo. Y por tanto con un sistema de protección social que nos sitúa al margen del estado del bienestar. No sé si sería posible en esta legislatura dar finalmente el paso a ese sistema de cotización por ingresos reales que forma parte del pacto de gobierno entre la coalición que lo constituye y que va en el programa electoral de muchos partidos, pero luego, cuando llega la hora de la verdad, no se produce. Muchas gracias. El siguiente reto que tenemos por delante enlaza con la intervención anterior y es el feminismo.
En el trabajo autónomo, las mujeres solamente somos una de cada 3 trabajadoras y trabajadores. Por tanto, es aquí donde está la verdadera diferencia de acceso de la mujer al trabajo. Tendríamos que implicar y aplicar políticas activas en esta dirección. Y el último es la participación institucional. Nuestro diálogo social es muy inferior en términos de eficacia al que se realizan los sindicatos y las patronales, sencillamente y probablemente porque tenemos organizaciones que no nos hemos legitimado por las urnas. Por tanto, señor Echenique, protección social, feminismo y participación. Me gustaría saber si ve posible abordar alguna de estas reformas en los próximos 4 años. Muchísimas gracias. Gracias, señor Echenique. Sí, muchas gracias, María José, por la intervención y por las preguntas. En lo inmediato, me consta que el Gobierno está trabajando en un plan de choque que yo espero que salga antes de que acabe el año, para proteger, como has comentado muy bien, los sectores especialmente afectados, ¿no?, por las restricciones de movilidad, que son fundamentalmente los sectores que tienen que ver con el turismo, con la hostelería, con el ocio, y los sectores que dan soporte, ¿no?, también a estos negocios. Aunque no es directamente competencia de los ministerios de Unidas Podemos, nosotros estamos muy atentos al desarrollo de esas medidas, intentamos aportar ideas y desde luego estamos preocupados. Yo particularmente estoy muy preocupado por ese sector, y no solamente por lo que supone en términos de la economía de las familias que dependen de ese sector, que también, que eso es lo fundamental y lo más importante, sino además por lo que yo creo que significa ese sector en España. Creo que el sector de la hostelería en particular, creo que es uno de los sectores que nos hace, pues un país amante de la vida, ¿no?, amante de sociabilizar. Creo que es lo que nos hace un bello país, ¿no?, donde vivir y donde venir gente de fuera. Y a mí me duele especialmente que ese sector esté tocado. Ha circulado una foto recientemente que se ha hecho viral de un profesional de la hostelería llorando en la puerta de su local, de su negocio, y casualmente ese bar, ese restaurante está en mi ciudad, es de Zaragoza, es la Bodega Azul, que yo más de una vez he comido ahí, y a mí esa foto pues me partía el alma, ya digo, no solamente por lo que significa en términos económicos de la gente que depende económicamente de la hostelería, sino también por lo que significa eso para nuestro país. A mí me encanta que en España haya muchos bares y muchos restaurantes, y creo que es obligación de este gobierno protegerlo. Y respecto de los retos de medio plazo, y aquí voy a ser también telegráfico, yo efectivamente creo que en esta legislatura vamos a abordar la reforma del sistema de cotización, de renta de los autónomos, para que sea justo, para que los autónomos coticen en función de sus ingresos, como ocurre con los trabajadores asalariados, y para que además tengan mayores protecciones de desempleo en términos de pensiones, etcétera, porque no puede ser que el trabajo autónomo esté discriminado en términos de precarización y de protección social con respecto del trabajo asalariado. Creo que también hay que hacer algunas cosas más. Creo que hay que avanzar en intentar articular algún tipo de criterio de caja que sea eficaz, o sea, que los autónomos y las pymes paguen el IVA no cuando hacen la factura, sino cuando la cobran. Creo que eso hay que intentar hacerlo. Creo que hay que trabajar porque se acabe la morosidad de administraciones públicas y de grandes empresas a pymes y autónomos, poniendo sanciones y haciendo que se pague a tiempo. No puede ser que las administraciones públicas y las grandes empresas
se financien a tipo cero de los autónomos y de las pymes. Y creo que también tenemos un reto, que me consta que el Ministerio de Trabajo está en ello, que es el de acabar con los falsos autónomos. No puede ser que haya grandes multinacionales que camuflen trabajos asalariados, relaciones laborales ordinarias, como si fueran autónomos, precisamente para precarizar sus condiciones de trabajo. Creo que tenemos todos estos retos, además del reto de la incorporación de la mujer. Creo que efectivamente en un sector precario como es el de los autónomos, precario por la legislación que tenemos vigente, pues evidentemente como nuestro sistema está atravesado por la concepción patriarcal, pues se suma a esa precariedad la precariedad que tiene que ver con el hecho de ser mujer, y seguramente ahí tenemos que trabajar también mucho. Muchas gracias, señor Echenique. Por el chat de Teams nos llegan dos cuestiones que afectan a la política internacional de relaciones exteriores de España. Dionisio Martínez dice: ¿son válidos para ustedes los resultados de las elecciones del pasado domingo en Venezuela con poco más del 30% de participación? ¿Qué valor a priori le dan desde Unidas Podemos a la consulta del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, consulta que terminará el día 19? Y por último, Tomás Urdiales le pregunta: ¿qué debería España defender? ¿Cómo debería España defender sus derechos sobre Gibraltar tras el Brexit? Vale, respecto de la primera pregunta, aquí creo que hay que reivindicar una voz sensata, que es la voz del expresidente Zapatero. Creo que no solamente en Venezuela, sino en el conjunto de los países del mundo, los conflictos políticos conviene resolverlos por la vía del diálogo, por las vías democráticas, y no apostar por otro tipo de vías, que me voy a abstener de calificar, pero creo que si miramos a lo que está haciendo el señor Trump en Estados Unidos, comprendemos a qué tipo de vías me refiero, y comprendemos además de qué sectores políticos, de qué espectro político suele venir ese tipo de maneras de afrontar los procesos electorales y la resolución de conflictos políticos. Es verdad que la participación ha sido baja, pero también es verdad que en unas elecciones europeas en Europa la participación no es mucho más alta que esa que usted me acaba de mencionar, y sin embargo nadie duda de la legitimidad del Parlamento Europeo. Y respecto de la segunda pregunta, si me la puede... Gibraltar, perdón, que se me había olvidado. De los derechos de España sobre Gibraltar. Sí, para Unidas Podemos lo más importante es proteger la economía de las familias del campo de Gibraltar. Es una zona de nuestro país históricamente deprimida económicamente, en la cual hay muchísima gente que le cuesta llegar a fin de mes, que no puede llegar a fin de mes, y cuya economía depende de los intercambios comerciales con el Peñón, ¿no? Y creo que ese tiene que ser el primer objetivo del gobierno de España en lo que se refiere a Gibraltar. También estar muy vigilante a que el Peñón no se utilice como una suerte de paraíso fiscal en el continente europeo, pero en primer lugar y fundamentalmente proteger la economía de las familias españolas que viven en el campo de Gibraltar y que tienen serios problemas para llegar a fin de mes. Don Pablo, ayer en esta tribuna el presidente de FUMEN del Trebal, el señor Sánchez Llibre, anunció que esta patronal recurrirá al Tribunal Constitucional el impuesto sobre el patrimonio. ¿Una iniciativa así no cree que puede entorpecer el plan de armonización fiscal que ustedes tienen? Bueno, lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. Nuestra convicción es
es clara. Nosotros pensamos, y de nuevo, es un consenso que va más allá de Unidas Podemos y de las bases electorales de Unidas Podemos. Hay innumerables economistas en todo el mundo que están hablando de poner impuestos a la riqueza. Nosotros pensamos que sería una buena idea desde el punto de vista económico gravar con tipos más altos los grandes patrimonios. Hablamos de un capital que típicamente no está puesto a producir, a diferencia del impuesto de sociedades, que puede afectar al capital, que las empresas pueden invertir en mejorar sus equipos o en innovar. Típicamente el patrimonio de particulares está invertido en actividades más especulativas. De hecho, hay ciertos estudios que señalan que el 80% de las inversiones de la gente más rica en España no están hechas en España, son inversiones que están hechas en el extranjero, y por lo tanto pensamos que es buena idea que pueda haber tipos más altos en fortunas superiores a los 10 millones de euros, y que eso pueda permitirnos tener un mejor sistema de bienestar. Además, pensamos que habría que armonizarlo. Ha surgido recientemente el debate a este respecto. Hay comunidades autónomas donde está bonificado al 100%, como es la Comunidad de Madrid, y de millonarios fijen su residencia en Madrid para pagar menos impuestos. Pensamos que esto es competencia desleal, no solamente con otros territorios, sino también con los servicios públicos madrileños, que siendo la comunidad más rica de España, tiene el dudoso honor de ser la segunda por la cola en inversión pública en sanidad. Pensamos que esto es buena idea, y en todo caso, si hay organizaciones patronales que piensan lo contrario y quieren acudir a la vía jurídica para tumbar este tipo de medidas, están en todo su derecho. Yo espero que el Tribunal Constitucional sea sensato y defienda el estado del bienestar en España. Señor Echenique, Esperanza Delgado le pregunta: visto lo visto, ¿no cree que el Gobierno de la Nación debería haber retenido la autoridad única en la gestión de la COVID-19 y que esto de la cogobernanza está resultando un despropósito que desorienta a los ciudadanos y debilita la necesaria unidad de acción? Por ejemplo, el plan de vacunaciones va a poner en riesgo todo esto. Bueno, yo confío en que el plan de vacunación se hará de manera homogénea en el conjunto del territorio, porque los grupos de riesgo son los que son y porque las estrategias de vacunación son algo muy serio como para que nadie se ponga a hacer política con ello. Yo creo que lamentablemente hemos visto cómo ciertos gobiernos autonómicos han querido hacer política con las medidas de restricción de la pandemia. Creo que eso es enormemente peligroso, pero lamentablemente lo hemos visto. Espero que esto no se repita con el plan de vacunación. Espero que no se repita, porque estamos hablando de algo enormemente serio. Y por eso confío en que va a ser un plan homogéneo, porque además no hay ninguna razón científica para que no lo sea. Respecto del mando único o la cogobernanza, creo que se hubiera criticado al gobierno en cualquiera de los casos. Es decir, cuando el presidente Sánchez asumió el mando único en la primera hora, se le criticó por asumir el mando único, se tachó de dictadura constitucional al gobierno democrático y legítimo de España, y se dijo que aquello era un ataque desmedido contra las libertades de los españoles, y hubo innumerables voces que llamaban a acabar con ese terrible mando único que subyugaba las libertades de los españoles. En el momento que el gobierno de España toma la decisión de ir a un modelo de toma de decisiones más descentralizado, basado en la cogobernanza, pues las mismas voces que decían que el mando único era dictatorial, dicen que el mando descentralizado es anárquico, caótico e imposible
de gestionar. Yo creo que es la crítica por la crítica, sinceramente lo digo. Creo que el Gobierno de España, con enorme responsabilidad, ha intentado tomar en cada momento las mejores decisiones y seguramente cometiendo fallos, porque ningún gobierno del mundo no ha cometido fallos en una situación tan inédita como es esta pandemia. Pero creo que las críticas sobre la ausencia o existencia de mando único se descalifican por sí mismas cuando uno se da cuenta que normalmente quienes las emiten son las mismas personas. Está con nosotros en este evento temático de Nueva Economía Forum y como invitado de usted el periodista don Fernando Valls. Buenos días, colega. Buenos días, José Luis, y buenos días, señor Echenique. Me gustaría preguntarle dos cuestiones. Está a punto de cumplirse un año del pacto de coalición y también está a punto de aprobarse sus primeros presupuestos que deberían garantizar 3 años más de legislatura. Teniendo en cuenta, y como ya han reconocido las dos partes del Gobierno, que ese pacto ha tenido que trastocarse con la pandemia y que asuntos como la derogación de la reforma laboral, como una reforma fiscal más ambiciosa o una subida al SMI van a tener que posponerse, me gustaría preguntarle, ¿cómo encara Unidas Podemos los próximos 3 años? Y si creen que van a poder aprobarse unos presupuestos más ambiciosos en esa materia fiscal, por ejemplo, dentro de un año. Y en segundo lugar, ¿cómo ve la estabilidad del pacto de presupuestos con RC y Bildu, sabedores, además, de que hay sectores del Gobierno que no querían a estos socios y que en los próximos meses van a querer jugar a eso que se llama la geometría variable? Muchas gracias, señor Echenique. Sí. Muchas gracias por la pregunta, Fernando. Respecto de la primera pregunta, sí, yo creo que es voluntad unánime del Gobierno, creo que no solamente de la parte de Unidas Podemos del Gobierno, la necesidad de hacer una reforma fiscal más ambiciosa que la que se ha cometido en estos presupuestos y además como figura en nuestro acuerdo de gobierno de coalición. ¿Por qué? Bueno, pues porque se entiende de algún modo que en el año 2021 no va a haber un problema de ingresos del Estado. No va a haber un problema de ingresos porque, como decía antes, se ha levantado la cláusula de estabilidad por parte de las instituciones europeas. Eso permite asumir deuda a un tipo de interés muy bajo, en algunos casos incluso negativo, y también porque vienen decenas de miles de millones de euros de fondos europeos a nuestro país. Eso hace que el año 2021 no sea un año en el que presupuestariamente vayamos a tener problemas de ingresos, pero eso no acaba con la brecha estructural de ingresos que tiene España con los países de nuestro entorno, que antes de la COVID se calculaba en aproximadamente un 7% del PIB, alrededor de 80.000 millones de euros al año que deja de ingresar el Estado. Es evidente que esa brecha nos hace menos competitivos en nuestro entorno. Es evidente que impide que podamos tener un estado del bienestar como el que tiene que tener un país de la zona euro y por lo tanto es evidente que hay que ir paulatinamente cerrando esa brecha, gravando aquellos sectores de la economía que tienen capacidad de arrimar un poco más el hombro, es decir, no subiendo impuestos a los autónomos o a las clases trabajadoras o a las pymes, de hecho, si puede ser incluso bajándoselos, y subiendo pues impuestos a grandes. Pero es un problema de sonido. Perdón, se ha perdido la... Sí, la hemos recuperado, gracias. Vale, sí, decía que esa no nos la podemos permitir y por lo tanto, efectivamente, en lo que queda de legislatura habrá que acometer esa reforma fiscal. Y respecto de la pregunta por la mayoría, a mí me gusta abordar esa pregunta no en términos de vetos cruzados o de
nominalismos, como se suele hacer en el debate público. Me gusta abordarla desde los retos de país que yo creo que tiene España y pensando desde esos retos con qué aliados se pueden afrontar esos retos. Para mí es un problema de contenidos. Creo que, remitiéndome a los retos que comentaba antes al hablar del horizonte republicano, creo que es evidente que el reto territorial en España hay que resolverlo mediante el diálogo, mediante el reencuentro, mediante la incorporación de incatalanas a la gobernabilidad de España, y creo que es muy difícil afrontarlos desde puntos de vista que buscan inflamar el conflicto. Y creo que tanto PP como Ciudadanos como Vox lo que quieren es inflamar el conflicto territorial. Por lo tanto, creo que eso define un conjunto de aliados. Lo mismo respecto del reto de la desigualdad social. Si tenemos que hacer una reforma fiscal progresiva, pues es evidente, basta leer los programas electorales de los diferentes partidos para darse cuenta de que Ciudadanos no va a estar de acuerdo con ese reto que tenemos como país. ¿Qué decir del reto feminista? Es muy difícil que partidos que gobiernan con la ultraderecha pues tengan capacidad de avanzar en una agenda feminista, y esto no tiene que ver con vetos nominales de ningún tipo, tiene que ver con contenidos y con los retos que tenemos como país. Por eso yo creo que la mayoría que se ha consolidado la semana pasada es la mayoría coherente, es la mayoría que permite diagnosticar adecuadamente los retos que tenemos por delante como país, y en base a lo que piensa cada fuerza política, lo que defiende cada fuerza política, afrontarlos con recetas eficaces que nos permitan mejorar nuestro país. Esto es como yo lo veo, y también, y siendo completamente sincero, creo que esa mayoría hay que cuidarla. Es decir, es una mayoría compleja, es una mayoría plural, son 11 partidos, como comentaba al principio del debate. Creo que los parlamentarios tenemos mucho trabajo que hacer esta legislatura, mucho diálogo, mucha negociación. Lo hemos hecho muy intensamente este año, y creo que vamos a tener que seguir haciéndolo, porque los españoles han votado un Congreso de los Diputados enormemente plural y que nos obliga, en el buen sentido de la palabra, a hablar con muchísimas fuerzas políticas. Creo que es la mayoría coherente, pero también soy consciente de que la tenemos que cuidar mediante el diálogo y mediante la negociación política. Siento que no le puedo trasladar ya más preguntas. Ha llegado el final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum, en el que hemos tenido el honor de contar con la intervención de don Pablo Echenique, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, en el Congreso de los Diputados. Gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, de don Jacinto Cabestany, consejero delegado de Evolutio, y de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Gracias a las personas que han intervenido, invitadas por el señor Echenique. Gracias a todos ustedes por su participación. Les emplazamos a que asistan al próximo evento de NEZ Online el próximo lunes a las 9 menos cuarto de la mañana. Atención, un cuarto de hora antes de lo habitual. Será esta vez con el ministro don José Luis Escrivá como ponente principal, pero intervendrán también el ministro don Salvador Illa, que nos hablará del calendario de vacunaciones contra la COVID-19, el gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de las Islas Baleares, doña Francina Armengol. Buenos días, salud y esperanza. Muchas gracias, un placer.